equipo y voy a compartir la presentación, ¿no? Que está acá. Buenas noches, bienvenidos. Ya estamos en la recta final. Después de esta tenemos dos lecciones más, así que ya podemos empezar a hacer un balance, ¿no? De Coelet, de las varias enseñanzas, si es que nos siguen escandalizados por este libro. Bueno, esta es la lección número 12 del libro de Coelet y el tema de hoy es bien interesante. Es el tema de los proverbios de Coelet. En la Biblia tenemos un libro que se llama Proverbios. Tenemos otro libro que se llama El Eclesiástico o Siráside, que contiene también varias secciones de proverbios. Mientras en el libro de Coelet encontramos aquí un par de capítulos con proverbios tomados de la sabiduría popular que de alguna manera son revisados por Coelet, incluso criticados, algunos aceptados, otros criticados. Los proverbios son píldoras de sabiduría popular, pero que no siempre achuntan. Tiene mucho valor en las sociedades rurales donde no hay la transmisión escrita, todo es oral. Entonces un refrán da una píldora de sabiduría que es muy fácil de retener y muchas veces incluso con rimas, ¿no? A el que madruga, Dios le ayuda, ¿ves? La rima ayuda mucho, ¿no? A mantener eso. Bueno, entonces, en ese ámbito, de ese ámbito popular, podríamos decir, salen los proverbios y Coelet, como sabio que es, también examina estos proverbios. Vamos a ver cómo lo hace. La visión de conjunto entonces empieza del capítulo anterior, del capítulo 9, del 1 al 12, en que había la observación que el éxito a veces depende del azar, ¿verdad? También hicimos una meditación sobre el azar en el anterior lección. Cuánto ha incidido el azar en nuestra vida, siempre cuando el azar sea azar y no sea una manera de hablarnos de Dios, de parte de Dios, a través de cosas que nos parecen aleatorias. Luego se desarrolla, el primer ejemplo que toma, el ejemplo de esta realidad en la toma de una ciudad. Veremos que ahí tiene algo ligado, quién sabe, a eventos históricos del tiempo de Coelet. Luego se desarrolla una mini antología, unos cuantos proverbios y aforismos. Proverbios y aforismos podemos considerar que son la misma cosa. Tienen un solo nombre, Meshalim, que es el mismo nombre de las parábolas también en el Evangelio, ¿no? Al estilo de los proverbios y de eclesiásticos, Siracide. Pero, como les decía antes, Coelet lo revisa, lo critica, pero no aporta algo nuevo, no es que los reemplaza, pero dice cuidado con estos proverbios, no los tomen muy en serio. Los temas principales son el azar, aquí al comienzo, con esta toma de la ciudad, la locura o necedad, el riesgo que se cierne sobre la existencia, la estupidez. Estos son los versículos del capítulo 9, ¿verdad? O del capítulo 10. El mal gobierno y finalmente la inseguridad que hay en toda actividad humana. No se habla mucho de seguridad jurídica, pero por más seguridades jurídicas, por más, qué sé yo, seguro que uno tenga para cubrirse de sus acciones, siempre hay algo que no escapa a nuestras previsiones. Entonces vamos ahora a la lectura.
La lectura va del capítulo 9, capítulo 13, digo versículo 13, al capítulo 10, versículo 7. Y un título general es Más vale maña que fuerza. Eso es la sustancia de estos relatos. Y eso en el estilo propio de Coelet, otra cosa he visto bajo el sol y fue para mí una gran lección. Había una ciudad pequeña, de pocos habitantes. Vino un rey poderoso que la cercó, montó contra ella fuertes piezas de asedio, y había en la ciudad un hombre pobre, pero hábil, que con su sabiduría logró salvar la ciudad. Pero nadie se acordó más de aquel pobre hombre. Esta es la escena, ¿no? Y me dije, sí, vale más maña que fuerza, solo que la maña del pobre se desprecia y nadie hace caso de sus consejos. Y eso que se escuchan mejor las palabras tranquilas de un sabio que los gritos de un capitán de necios. Más vale maña que armas de guerra. Uno solo que hierre puede, en efecto, arruinar inmensos bienes. Y aquí cambia un poco de tema. Una mosca muerta echa a perder un perfume. Una pizca de necedad cuenta más que mucha sabiduría. La mente del sabio va a su derecha, la mente del necio va a su izquierda. El falto de seso va por su camino, llamando los necios a todos. Si el que manda se enfurece contra ti, tú no dejes tu puesto, pues la calma cura errores graves. Hay un mal que he visto bajo el sol, un error del que es responsable el soberano. El ignorante ocupa puestos altos, mientras nobles y ricos se sientan abajo. He visto esclavos a caballo, mientras príncipes iban a pie como esclavos. Ahora toma el tema de la estupidez de la necedad. El que cava una fosa caerá en ella. Al que agrieta un muro le morderá la culebra. El que remueve piedras se lesionará con ellas. El que corta leña se herirá con ella. Si el hierro está embotado y no se afila antes, hay que hacer mucha fuerza y sale mejor con maña. Si la serpiente no se deja encantar y pica, de nada vale el encantador. ¿Ves? Son realmente píldoras de sabiduría que cada una de estas tiene un significado, como veremos después. El sabio gana estima con sus palabras. El necio se arruina con lo que habla. Su exordio es una necedad, su conclusión es un terrible absurdo. El necio charla sin medida, pero el hombre no sabe lo que va a pasar, pues ¿quién le informa lo que va a suceder? La fatiga del necio lo rinde porque no acierta en el camino de la verdad. Ay del país donde reina un muchacho y sus príncipes madrugan para sus comilonas. Dichoso el país donde reina un noble y los príncipes comen cuando es hora y no ponen su valentía en beber. La holgazanería derrumba el techo y brazos caídos derrumban la casa. Disfrutan celebrando banquete y el vino les alegra la vida y el dinero responde de todo. No hables mal del rey ni por dentro, no hables mal de rico ni en tu alcoba, porque un pajarito le lleva el cuento y un ser alado les cuenta lo dicho. Y vamos a la parte final. Aunque envíes tu grano por la superficie del mar, al cabo del tiempo lo recobrarás. Aunque lo dividas en 7 u 8 partes, no sabes las desgracias que pueden suceder en la tierra. Si las nubes van llenas, descargan la lluvia sobre el suelo. Caiga al sur o hacia el norte, el árbol queda a donde ha caído. Tanto mirar a los vientos que no se siembra, tanto mirar las nubes que no se ciega.
Si no entiendes cómo un aliento entra en los miembros de un seno preñado, tampoco entenderás las obras de Dios, que lo hace todo. De mañana siembra tu semilla y a la tarde no cruces los brazos, pues no sabes cuál de las dos siembras resultará y si las dos tendrán igual éxito. Aquí corrido entonces todo el texto que hoy vamos a comentar. No es que todo el texto sea 100% claro, hay algunos refranes que hay división, ¿no? Entre... ¿Eh? Está sin sonido. ¿Por qué? Se cortó. Salió, Francesco salió. Sí, está volviendo a entrar. Ahí ya. No, no se escucha. No se escucha. No, no se escucha. No se escucha porque me han silenciado. Ahora, Ahora, ¿verdad? ahora sí, Ahora Sí, ya te sí. escuchamos. ya. Ahora otra vez. ¿Se ve las diapositivas o no? No, no No, se. Ya, ahora las voy a otra vez. Las voy a poner. Lo importante es que sigue grabando, ¿sí? Esto, esto. Ya, poco de paciencia que el internet anda a las patas. ahora sí. Sí, ya, aquí está. Ha habido una caída de internet. Avíseme enseguida cuando es así. Bueno, está Carolita acá. Ah, aquí estamos. Todo esto ya lo hemos leído, ¿no? Estamos entrando entonces al comentario. La frustración del pobre hábil. Ok, no, no es este. Esto ya lo hemos leído. Bien. Esto. Entonces, vamos a este texto para interpretarlo. Otra cosa he visto bajo el sol, el estilo de Coelet, ¿no? He observado, que significa no solo mirar, sino reflexionar sobre lo que se ve, ¿no? Y ha sido para mí una gran lección, ¿no? Aquí describe una ciudad pequeña, de pocos habitantes, que está bajo asedio de una armada, de un ejército enemigo poderoso. Y la rodea y pone toda su maquinaria de guerra en el sitio. No hay mucho que hacer, hay que rendirse. Pero aparece en la ciudad un hombre pobre, pero hábil, que con su sabiduría logró salvar la ciudad. Pero nadie se acordó más de aquel pobre hombre. Entonces hay un golpe de escena, ¿verdad? Un hombre no muy considerado, pobre, no era un noble, tiene una idea para salvar a la ciudad. Con su sabiduría, con su destreza, logró salvar la ciudad. Pero nadie se acordó más de aquel pobre hombre. Esta es la frustración que viene, ¿no? Si el pobre es diestro, es hábil, el momento que se necesita, todo el mundo le abre campo, pero después se olvidan de él. Ahora, ¿de dónde saca esta historia, esta parábola? Posiblemente de algo que pasó en su época, pero no es difícil para nosotros pensar en Siracusa, cuando los griegos
hicieron el sitio naval de la ciudad de Siracusa y todos los generales, etcétera, no sabían qué hacer porque la superioridad de los griegos era muy grande. Entonces apareció Arquímedes. Y Arquímedes entonces trajo de su laboratorio, digamos aquí, un lente para concentrar los rayos del sol contra las velas de los barcos griegos. De esa manera, concentrando con el lente, con vidrios, algo así, hizo incendiar las naves griegas y tuvieron que escaparse. Es realmente un hombre hábil que logró salvar a la ciudad. Pero dice, después que se salvó la ciudad, todos vuelven a sus categorías, sus jerarquías y nadie le hace caso. ¿Qué significa esto? Y me dije, más vale maña que fuerza, ¿verdad? En ese caso, con la maña lograron salvar la ciudad. Solo que la maña del pobre se desprecia. Nadie hace caso de sus consejos. Y eso que se escuchan mejor las palabras tranquilas de un sabio que los gritos de un capitán de necio. La misma situación, un capitán de necio que lanza grito, hagan eso, ¿no? Mientras el sabio tranquilo dice, esta es la solución. Más vale maña que armas de guerra. Uno solo que hierre puede en efecto arruinar inmensos bienes. Bueno, si se equivoca el general a dar el plan de batalla, y en el plan de batalla toda la ciudad cae, ¿no? La maña es superior a la fuerza de las armas, aunque la maña del pobre es despreciada. Pero reconoce que las palabras del sabio, por ser calmada, por ser profunda, tienen más poder que los gritos del capitán. Cambiamos de tema, las consecuencias de la necedad. Y aquí la consecuencia de la necedad con una imagen muy poderosa. Una mosca muerta echa a perder un perfume fino, una pizca de necedad cuenta más que mucha sabiduría. Y esto sucede siempre, ¿verdad? Lo mismo que una mosca muerta puede echar a perder un perfume fino, alguien necio puede arruinar, ¿no? Decisiones que se están tomando con mucha sabiduría. Son tres proverbios en torno a las consecuencias de la necedad. ¿Sí? Una pizca de la necedad hace más daño que mucha sabiduría, que el bien que pueda hacer mucha sabiduría. ¿Sí? Esta de la mosca muerta en un frasco de perfume fino era una imagen típica del Oriente, ¿no? Así se echa a perder. A veces también en la comida sucede cosas similares. La mente del sabio va a su derecha, la mente del necio va a su izquierda. Aquí no vale ninguna lectura política entre derecha e izquierda, pero en varias culturas, la derecha siempre es la parte positiva, la izquierda la parte negativa. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente es diestra, es decir, usa la mano derecha. Y muy pocos, un porcentaje menor, debe ser menos del 10%, es zurdo, ¿verdad? Eso es un poco derecha-izquierda, tiene sentido de correcto, incorrecto con connotaciones morales. Se dice adiestrar, ¿no? Para mejorar las calidades de uno, pero siniestrar, cuando vamos al seguro, tenemos que denunciar un siniestro. Y siniestro es justamente la izquierda, ¿verdad? Entre los dos caminos, el sabio escoge el correcto, no tiene que decir volverse derechista, no. El sabio va por el camino correcto, la mente del necio por el camino malo. Eso es lo que quiere decir. Nosotros decimos levantarse con el pie derecho o levantarse con el pie izquierdo, ¿eh? Eso tiene una diferencia moral. El falto de seso va por su camino llamando los necios a todos. Es decir, uno se equivoca,
pero los demás son los que se han equivocado, ¿verdad? No es él que se ha equivocado. Eso es típico de los grupos, de las comunidades. ¿Cómo nos distingue el bien del mal? El necio toma el camino equivocado. Eso es la idea. No distingue lo correcto de lo incorrecto. Entonces toma el camino equivocado, que los demás, pensando que los demás están equivocados, y muestra su necedad. Esto es el sentido de estos refranes. La necedad en el gobierno. Si el que manda se enfurece contra ti, tú no dejes tu puesto, tu lugar, pues la calma cura errores graves. Como decimos nosotros, el que se enoja pierde, ¿verdad? Se parece al refrán castellano, el que se enoja pierde. Ante la furia del superior es preferible mantener la calma, no enfrentarlo hasta que el otro se calme y no recoger la provocación. Hay un mal que he visto bajo el sol, un error del que es responsable el soberano. Aquí ve algo muy actual, muy moderno. El ignorante ocupa puestos altos, mientras nobles y ricos se sientan abajo. He visto esclavos a caballo, mientras príncipes iban a pie como esclavos. Aquí se nota el origen digamos, un poco patricio, ¿no? De aristocrático de Coelet. Coelet pertenece a la clase alta, la que puede dedicarse a pensar, a escribir, a la sabiduría, ¿verdad? Entonces, él ve, ¿no? Algunas cosas, ¿no? Ve un mal bajo el sol, y que no siempre la gente se escoge por méritos. El soberano pone su sobrino, pone su hijo, pone su yerno. Es lo que pasa con el gobierno norteamericano ahora, ¿no? Sus socios de negocios o cosas así. Entonces sucede lo que dice acá, ¿no? Una denuncia contra el poder despótico, la repartida de cargo no por mérito, sino por clientelismo. Como consecuencia, los administradores no están a la altura del cargo que ocupan, y esta es conocida como la primera forma de corrupción. La corrupción empieza cuando uno no está a la altura del cargo que cumple. Entonces, tiene que corrompirse, aunque sin recibir dinero, pero por lo menos tiene que hacer lo que otros le dicen. Mientras los competentes son excluidos. Sucede en Bolivia, sucede en Europa, sucede en los gobiernos, sucede en la iglesia también. Bueno, piensen ustedes cómo. En ese contexto se invierten los roles. Y esto está mal para Coelet, ¿no? Tiene una actitud, una visión aristocrática, jerárquica. No es posible que el esclavo vaya a caballo y el príncipe a pie, ¿no? Como si fuera esclavo. Entonces, la inversión de los roles, nosotros diríamos que los profesionales trabajan de taxistas, ¿no? Y los ignorantes estén dirigiendo empresas estatales. Es consecuencia, después las vemos. Aquí hay una lista de proverbios populares que están relacionados con el riesgo de la actividad, ¿sí? Hay aquí mucha analogía, mucho paralelismo con otros libros de las Escrituras, que dice, el que cava una fosa caerá en ella, el que agrieta un muro le morderá la culebra. La expresión de cavarse la fosa, se cavó su fosa, es también en castellano, significa que él mismo se arruinó, ¿no? Él mismo eh, armó su fracaso, si quiere. El que remueve piedras se lesionará con ella, el que corta leña se herirá con ella. Es un riesgo que hay, evidentemente. Si uno tiene que remover piedra, se puede lesionar porque una piedra le puede golpear la mano, se le puede caer en un pie o algo así. Y lo mismo en cortar leña, una astilla puede saltar, ¿no?
Decir, en las actividades humanas, ¿no? Hay siempre un riesgo. Esto quiere decir, si el hierro, un cuchillo, piensen, está embotado y no se afila antes, hay que hacer mucha fuerza, no corta. Y sale mejor con maña, hay que tener maña. A veces eso sucede con las tijeras, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están estos proverbios similares? Aquí Coelete no es original, sino que recoge de los libros de la sabiduría. Por ejemplo, en estos Proverbios 26-27, se lo voy a leer. El que excava una fosa caerá en ella. El que hace rodar una piedra se le vendrá encima, ¿no? También podríamos decir, el que corta un árbol puede ser golpeado por el árbol. Bueno, son refranes que circulaban, ¿sí? Siráside 27-26, vamos a ver, Eclesiástico 27-26. Quien cava una fosa caerá en ella, quien tiende una red en ella quedará preso. El mismo concepto, ¿verdad? El riesgo que hay en ciertas acciones. Lo mismo el Salmo. Les dejo para leer esta otra. Hay uno interesante que Amós 5:19. Así que vamos a leerlo. Amós 5:19. Como cuando uno huye del león y se topa con un oso, y al entrar en casa apoya una mano en la pared y le muerde una culebra. Es decir, son estos accidentes que le pueden pasar, ¿no? A la gente, ¿sí? Bueno. El mismo motivo lo hallamos en el versículo 9, el que remueve piedras, se relaciona con ella, que corta leña sería. El quinto ejemplo, que es el versículo 10, habla de la menor fatiga asociado con el uso de instrumentos eficientes. Interesante que justo hoy el Papa León XIV ha presentado su encíclica eh, Magnífica Humanidad, ¿no? Que significa una reflexión sobre los efectos, los impactos que tiene la inteligencia artificial sobre la humanidad. Ha salido hoy y hay comentarios, todo, pero sin duda en algún momento vamos a tener que recoger. Obviamente el Papa está en defensa del uso de la inteligencia artificial en favor de las personas y no en contra, no para manipularlo, sino para ayudarlo en su trabajo. Como aquí, de manera sencilla, es mejor tener un cuchillo afilado que un cuchillo motoso, como decimos, ¿verdad? Si la serpiente no se deja encantar y pica, esta es otra escena, el flautista, ¿no? Que encanta a los serpientes. Entonces empieza a tocar, la serpiente está ahí. Pero si la serpiente por una distracción del flautista, por un ruido o alguien no se deja encantar, lo pica y de nada vale el encantador. Entonces el encanto se rompe, ¿no? Es algo que hay riesgo en todas las profesiones. Versículo 11, entonces, una escena en la Plaza San Francisco, ¿no? Un cantador de serpiente, se le llama también en hebreo el dueño de la lengua, ¿no? Se le escapa al animal y le pica sin que sirva de nada el poder del encantador. Seguimos. Ahora viene una comparación entre el sabio y el necio oradores, ¿no? El sabio gana estima con sus palabras y el necio se arruina con lo que habla. Es decir, para distinguir de un sabio de un necio, déjelos hablar, ¿no? Un sabio sabe medir sus palabras, sabe ponerle en contexto, el necio habla cualquier cosa, ¿no? Eso sabemos. Basta escuchar las entrevistas en televisión. Su exordio es una necedad.
su conclusión, un terrible absurdo. Entonces, empieza mal, ¿no? Exponiendo su causa y concluye peor. El necio charla sin medida, no son las muchas palabras que hacen uno sabio. ¿Por qué? Porque por más que hable, no aprieta nada, ¿no? Mucho habla, pero no aprieta nada. ¿Por qué? Porque no tiene idea de lo que va a pasar. ¿Quién le informa lo que va a suceder? Mientras el sabio, que tiene sabiduría, es mucho más prudente en prever lo que va a pasar. Aplícalo eso a todas esas entrevistas en estos días, al experto aquí, al politólogo allá. ¿Qué va a pasar? Todo le dan vuelta, no saben, la verdad que no saben. Puede pasar esto, puede pasar el otro. Cada uno espera que pase lo que más le conviene, pero no lo sabemos. Está en manos de Dios, podríamos decir. Esto es, dos oradores, uno sabio, uno necio. El primero asombra con sus palabras. Ahora sí, el sabio tiene sustancia en lo que dice, el necio lo arruina. ¿Sí? Coelet en eso no se aparta de la tradición. También en la tradición los sabios son los que tienen la mejor palabra. Por ejemplo, Proverbios 14:3, que dice, en la boca del necio hay una raíz de orgullo, pero los labios de los sabios los protegen. ¿Ven? Esa diferencia. Al hablar uno se da cuenta. Un poquito más adelante, siempre en Proverbio 18:7. La boca del necio es su ruina y sus labios una trampa para toda su vida. Y así sucesivamente, ¿no? Esta visión que al hablar uno se da cuenta quién es. Puede estar callado durante un tiempo, pero uno le hace una pregunta y ya se da cuenta, ¿no? El necio es un hablador vacío que con su verborrea no conecta el antes con el después. No tiene idea, no interpreta ni siquiera los hechos, ¿no? Entonces todo lo arregla dando vuelta en su discurso. La fatiga del necio lo rinde porque no acierta en el camino de la verdad. Es decir, lo único que hace es cansarse porque no va a ningún lado. Al igual que habla en vano, el necio vive en vano, como el necio que hemos visto antes. El necio vive en vano. No acierta en el camino que ha de tomar, derecha o izquierda, como el borracho. Eso sí, que ve dos árboles, esquiva el que no es y choca con el real, ¿no? Así es el necio, como el borracho. Y aquí viene ahora otro tema. Y esto sin duda se refiere a algún acontecimiento contemporáneo de Coeletta. Y los estudiosos han identificado una crisis de poder de gobierno en Egipto bajo los Ptolomeos. A ver, primero leemos. Retoma el tema del poder refiriéndose a un episodio histórico. En Egipto, después de la muerte de Alejandro Magno, se instaló la dinastía de los Ptolomeos, mientras en Siria la dinastía de los Seleus, mientras los griegos tenían en Macedonia su propia dinastía. Ahora bien, sucede que por los azares de la sucesión, Ptolomeo V asume el trono de Egipto a solo 5 años de edad. Obviamente él no gobernaba, había un consejo, había de asesores, algo así. Bueno, pero el tipo tenía el poder, todos lo respetaban, ¿no? Entonces, una consecuencia fue la decadencia de la dinastía de los Ptolomeos y el crecimiento, la influencia creciente de la dinastía de los Seleucidas de Siria. Y la reflexión de Coelet, entonces, frente a este hecho histórico que está de trasfondo a esta reflexión, hay del país donde reina un muchacho y sus príncipes madrugan para sus comilonas. Como es un muchacho, todo el mundo lo lleva por donde quiere. Vamos a jugar, vamos a divertirnos, ¿no? Que los otros estén gobernando, los consejeros, los ministros.
Dichoso el país donde reina un noble y los príncipes comen cuando es hora y no ponen su valentía en beber. Ahí está la diferencia, otra vez el aristócrata, ¿no? El país donde reina no un muchacho, por más hijo del rey que fuera, sino un noble que pone orden, comen cuando es hora y su valentía no está en chupar. Eso quiere decir, ¿no? Este rey niño implica inmadurez del gobierno, obviamente, da paso a que los príncipes se dedican al disfrute de la vida, nadie los corrige. Antagónicamente, Coelette llama bienaventurado el reino donde gobiernan los nobles, los que tienen valor para la batalla, pero también sabiduría para gobernar. Son competentes en el gobierno. Un niño de 5 años es inmaduro, no es competente. Y además, son austeros, ¿no? Es gente que no se dedica a la comida, a la bebida. La holgazanería derrumba el techo y brazos caídos derrumban la casa. Este proverbio es típico del Medio Oriente, ¿sí? ¿Por qué? Porque los techos estaban hechos de hojas o algo así, como en el Oriente boliviano. Entonces, por la lluvia, por el viento, había que repararlo continuamente. Y el holgazán obviamente dice, lo haré el próximo año, está todavía bien. Bueno, el hecho que no corrija, que no mejore o, o repare, ¿no? Derrumba el techo y brazos caídos, huelgas de brazos caídos, ¿no? Derrumban la casa. Haciendo huelgas de brazos caídos, no se repara la casa, ¿no? El versículo 18 es parte de los techos de paja. Disfrutan celebrando banquetes y el vino les alegra la vida. Y el dinero responde de todo. Estos son los amigos del rey niño, ¿no? ¿Sí? Y una conclusión trae, no hables mal del rey ni por dentro, en ti mismo. Respeta al rey, temor del rey. No hables mal de rico ni en tu alcoba. Las paredes tienen oído, ¿no? Decimos en nuestra sabiduría popular. Y aquí viene nuestro amigo Hugo Chávez, ¿no? Con su pajarito que le lleva el cuento y un ser alado les cuenta lo dicho. También hace 2200 años había esta idea que los pajaritos eran chismosos, ¿no? Consejo similar a las paredes tienen oído y el pajarito parlanchín aparece en mucha cultura. Incluso hoy, ¿ven? Lo de Venezuela es típico de su cultura que haya un pajarito que le cuenta al marido las andanzas de su mujer o lo que sea. Y vamos a la última parte, la incomprensibilidad del plan de Dios. Ahora, esta sección de 6 versículos, el tema dominante es el riesgo que existe en toda actividad humana. Cualquier cosa uno hace no tiene la seguridad del éxito. Lo puede armar, planificar lo mejor que tiene, ¿sí? Entonces, no, siempre hay un riesgo, pero también hay algunas sugerencias prácticas para que ese riesgo sea minimizado, como decimos hoy. Entonces empieza diciendo, aunque envíes tu grano por la superficie del mar, es alguien que ha cosechado mucho y vende el grano a otro país. Lo embarca en un barco y lo lleva, qué sé yo, donde sea, ¿sí? Por el estrecho de Hormuz. Bueno. Al cabo del tiempo lo recobrarás. Evidentemente tú estás mandando tu grano, pero esperas que esto vas a recuperar una vez que entregues el grano y te paguen. No había QR, no había manera de hacerse pagar simultáneamente. Debía entregar y recibir el dinero. Ahora, aquí viene algunos de estos consejos prácticos. Aunque lo dividas en 7 u 8 partes, no sabes las desgracias que pueden suceder en la tierra. Casi quiere decir, no metas todo el grano en un barco, porque si se hunde el barco, pierdes todo.
con en 7 u 8 barcos una parte, ¿no? De manera que aunque uno se hunde, no has perdido todo. Parece que eso es el sentido, ¿verdad? La verdad que el hombre es ignorante frente a los planes de Dios, frente a la voluntad de Dios, lo que no impide que deba tomar el riesgo y diversificarlo. Esa es la idea, diversificar. ¿Ah? Ahora aquí, otros proverbios. Si las nubes van llenas, descargan la lluvia sobre el suelo. Bueno, si las nubes van llenas, llueve, descargan la lluvia sobre el suelo. Caiga al sur o hacia el norte, el árbol queda a donde ha caído. Parecería que aquí quiere insinuar Coeletto, porque son refranes muy compactos, que el agua, la lluvia, puede ser buena, puede ser mala, ¿verdad? Si la lluvia provoca una aluvión, se pierde toda la cosecha, ¿sí? Pero si las lluvias son medidas a su debido tiempo, más bien son una bendición. Caiga al sur o hacia el norte, el árbol queda donde ha caído. No está claro este refrán, cómo encaja en toda esta sección. Cuando uno corta un árbol, no importa si cae adelante, cae hacia atrás, cae al norte o al sur, la cosa que es una vez que ha caído, ahí se queda. Aquí sí hay un consejo para el campo. Tanto mirar a los vientos que no se siembra, tanto mirar las nubes que no se ciega. Eso se parece a mucha gente que mira el pronóstico del tiempo, ¿verdad? Mañana podríamos ir a dar un paseo al lago. A ver, veremos el pronóstico del tiempo. Ah, no, dice que puede haber lluvia. 30% de probabilidad de lluvia. Bueno, 30% es nada, puede llover un momento. No, 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 iremos otro día que no haya lluvia, que haya sol. Tanto mirar a los vientos, que no se hacen las cosas, que no se siembra. Todo esperan las condiciones más oportunas. Tanto mirar las nubes que no se ciega. Si uno depende de encontrar las condiciones ideales, nunca haría nada. No están dadas las condiciones para que compremos un departamento. No están dadas las condiciones para que hagamos este otro. Hay un poco que atreverse, ¿verdad? El versículo 3 es ambiguo, como ya le he dicho. No hay que esperar que se den las condiciones para sembrar y cosechar. A la época hay que hacerlo, se hace. Ahora bien, no tienes tu dominio sobre el futuro si no entiendes cómo un aliento entra en los miembros de un seno preñado, cómo entra el espíritu en un bebé, un embrión que se va formando en el seno de la madre. Tampoco entenderás las obras de Dios, que lo hace todo. Como Dios pone su aliento en el mundo para darle un sentido. Eso podríamos interpretar. El misterio de la concepción es señal del mayor misterio de la obra de Dios, que es inaccesible al sabio. Leemos el Salmo 139. Ahí nos damos cuenta de lo que quiere decir Coelet, ¿verdad? Un ratito. Aquí está. Salmo 139, versículos del 13 al 17. Porque tú mis riñones has formado, me has tejido en el vientre de mi madre. Yo te doy gracias por tantas maravillas. Prodigio soy, prodigios son tus obras. Mi alma conocía cabalmente, mis huesos no se te ocultaban, cuando era yo formado en el secreto, tejido en las honduras de la tierra. Mi embrión tus ojos lo veían, en tu libro están inscritos todos los días que han sido señalados, sin que aún exista uno solo de ellos. Mas para mí, qué arduos son tus pensamientos, Dios, qué incontable su suma. ¿Eh?
esto está bien, esta oración para el día del cumpleaños de Carolita. ¿Verdad? De mañana siembra tu semilla y a la tarde no cruces los brazos, pues no sabes cuál de las dos siembras resultará o si las dos tendrán igual éxito. Si no basta sembrar, hay que acompañar, hacer un seguimiento, ir a ver que la tierra esté removida, ¿no? Es decir, si bien todo está en manos de Dios, pero tienen que hacer lo que uno debe hacer, sembrando todo el día, esperando resultado, siempre imprevisible. Bueno, ahora bien. ¿Cuál es hoy en día, yo me pregunto, el valor de los proverbios y dichos tradicionales? Hoy en día se usan muy poco los proverbios. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es una cultura escrita, ya no es una cultura oral. Entonces, lo que era una ayuda valiosa para los ancianos, para la gente de hace un siglo, hace 2 siglos. Hoy en día uno va en internet y dice, bueno, dame un refrán sobre este tema y te lo da, ¿verdad? Entonces, este es el tema, valor y contradicciones. Y justamente he ido a buscar algunos refranes como no se le puede dar, yo creo, valor o ciegamente se pueden tomar los refranes, porque también los refranes se contradicen. Por ejemplo, aquí hay ejemplos de refranes contradictorios. Proverbio 26:4. No respondas al necio según su necedad, para que no seas tú también como ellos. A palabras necia, oído sordo, ¿verdad? Eso es la traducción al castellano. Pero un versículo después, Proverbio 26:5, dice todo lo contrario. Responde al necio según su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Es decir, hazle notar al necio que es necio, porque lo que ha hablado es una necedad. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Oídos sordos o bien hay que contrastar? Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que obra, el que se industria en hacer las cosas, ¿no? Evidentemente se enriquece, pero si uno deja de trabajar, de hacer, se empobrece, parece lógico. Pero más adelante, unos versículos después, dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es decir, por más que nos afanemos, es la bendición de Dios la que hace crecer, ¿no? La hierba, las flores y todos los demás. Bueno, todo viene de Dios. Los dos son ciertos. Es decir, tenemos un deber de hacer, no ser negligentes, no ser holgazanes, pero creer que todo depende de nosotros es equivocarse. Aléjate del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. No te juntes con los estúpidos, con los tontos. Pero más adelante, 26:5, lo mismo que acá, responde al necio según su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Es decir, este 26:5 le sirve también para rebatir de alejarse. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Eso dice Proverbios 3:13. Pero leímos ya al comienzo de estas lecciones, en Coelet 1:18, esta frase chocante, porque la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. No es lo mismo, aquí es bienaventurado el que haya la sabiduría, que incrementa la inteligencia, la sabiduría. Entonces, los refranes son así, hasta en nuestra idiomas, ¿no? Al que madruga, Dios le ayuda, decimos, para levantarse temprano, no te quedes en la cama. Pero el otro le contesta, no por mucho madrugar, amanece más temprano, ¿verdad?
O bien, vísteme despacio que tengo prisa. Bueno, hay estas contradicciones. Cada uno hay que aplicarlo. Si tienes que ir a hacer trámites, al que madruga, Dios le ayuda. O el que vas a comprar huevos, vas a ser el primero de la fila y no vas a estar con el número 128 para estar todo el día en el sol. Esto también es muy famoso. En la botella pequeña está el perfume más caro, pero también dice en la botella pequeña está el veneno más potente. Es decir, todo lo que tiene un valor está en botellas pequeñas. Esto lo decía mi abuela porque era chiquita, mientras mi abuelo era un hombrón, entonces le decía el veneno más potente. El que no arriesga no gana. Dice, me he ido mal, no he ganado otra vez la lotería, pero has comprado el boleto. No, ¿para qué lo voy a comprar si siempre pierdo? Bueno, el que no arriesga no gana, obviamente. Pero otro dice, cuidado, mira antes de saltar. Otro refrán, ¿no? Que choca. Tiene que arriesgarte si quiere ganar, pero el otro dice, bueno, antes de saltar, calcula bien. Es contradictorio. Ojos que no ven, corazón que no siente, dice la canción o refrán. Pero Jesús dijo, la verdad os hará libre. No es cuestión de cerrar los ojos frente a la realidad. La intención es lo que cuenta, se dice a veces, ¿no? Vale la intención. Pero hay otro refrán que dice, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Pues los proverbios sirven o no sirven. Si hay uno y otro contradictorio, bueno, uno usa el que le conviene en ciertas circunstancias. La curiosidad mató al gato, se dice, ¿no? Pero el saber no ocupa lugar. ¿Eh? Nunca eres de... También hay otro refrán que dice, la curiosidad es la madre de la ciencia. El que se hace pregunta, que es curioso, bueno, hace avanzar la ciencia. Nunca eres demasiado viejo para aprender. Pero hay otro proverbio que dice, no se puede enseñar trucos nuevos a un perro viejo. Entonces los viejitos ya no podemos aprender mucho. No es cierto, los dos son ciertos. Tal vez para trucos ya no servimos, pero sí, para aprender servimos. Es decir, solo aparentemente son contradictorios estos refranes, cuando en realidad, ¿no? Sirven para diferentes circunstancias. Y con esto voy a dejar de compartir. Y el tema que les he dado para compartir es este, ¿no? Que le digo, el valor de los refranes. ¿Usan ustedes refranes? ¿Qué valor le dan? ¿Le creen ciegamente? Dime. Yo he hablado mucho, tengo la garganta seca, así que ahora sí me callo y ustedes pueden hablar. Yo Enciéndanos. creo que tiene, ¿Sí? tiene, tiene, yo creo que tienen valor, porque inclusive valores, refranes antiguos que decían nuestros papás, a veces ahora, hoy en día todavía los repetimos, porque son ciertas cosas de la vida que se siguen repitiendo a pesar del tiempo. Entonces, son una cierta sabiduría que se transmite también de generación en generación. Eso creo yo. Pero los reflexionamos, lo tomamos así como verdades o simplemente como una ayuda en algún momento, ¿no? No sé, pueden ser Sí, algo como de una ayuda. una Sí, ayuda. como una ayuda. Sí, Francesco, yo pienso que son como una ayuda. Por ejemplo, uno que a mí me encanta usar y usaba cuando mis hijos estaban pequeños, al que madruga Dios le ayuda, el que dijiste.
para porque a hacerlos mí, levantar. Pobrecito. sí, no, además para que estudien o trabajen, porque a mí me mata la gente en la cama, ¿no? Y siempre uno usa esa clase de refranes porque te ayuda a educar también. Muy Ujú. bien. Aunque ahora quisiera usar uno, pero pienso que es un poco discriminatorio. Yo estoy muy molesta con todos los problemas que estamos viviendo, ¿no? Entonces, como tú has leído, dice, aléjate del hombre necio. Mm, Entonces, tú escuchas y pides, bueno, escuchas la opinión y lo que pide la gente, ¿no? Toda la gente que está haciendo bloqueos, manifestaciones, y ya me parece con mucha carga de ignorancia, ¿no? Eso es algo que me molesta, digamos, personalmente. sí, muy Nada bien. más. Francesco, Sí. Francesco, Ilse. Ilse, sí. Bueno, se sabe que los refranes o proverbios son la experiencia que cada ser humano ha vivido y la ha puesto pues en narrativa, en una forma escrita. Entonces, de ahí generalmente se saca pues un resultado y tiene que empezar a hacer práctica de nosotros porque no se repite pues a diario ese tipo de proverbios, son tantas experiencias vividas por cada uno que Sí. dejan una lección. Es una lección que recibimos y que debemos aplicarla en todo. Ahora hay refranes que también causan un poco o sea, de lo que la gente va distorsionando, como dice Meche, al que madruga Dios lo ayuda y otros dicen al que madruga Dios lo mira sorprendido. Entonces, ese, ese tipo de cosas también han comenzado todos a distorsionar un poquito, pero claro, con el afán de ponerle un sabor risueño. Sin embargo, cada refrán o cada proverbio tiene una lección profunda. Mm, así es. Me- lo que yo quise poner en evidencia es la contradicción, ¿no? Que hay a veces en los refranes. No hay que tomarlo al pie de la letra, porque en otras circunstancias puede variar. Pero sí hay refranes que son una píldora de enseñanza. Yo me estaba acordando ahora, y está en mi libro aquí con de Roma a La Paz, de refranes de mi abuela, que decía, bueno, tú puedes poner más vale como sea burro vivo que doctor muerto, ¿no? Para que no hagas, no te esfuerces demasiado. Pero no, otro, la soberbia sale a caballo y vuelve a pie. Mire qué bonito, Ah, está Qué bueno. bonito. ¿no? La soberbia sale a Perfecto. caballo y vuelve a pie. Refrán que no tiene contradicción, ¿no? No tiene que ser soberbios, ¿no? Porque después tienes que humillarte, ¿no es cierto? Mm, Así es. Así es. ¿Qué más? A ver, voy a... Dime con quién andas, te diré con quién eres, ¿o no? Eres. Eso. Te diré Dime quién con quién eres. andas y te diré Te quién diré. eres. Tenés. Sí, eso Y yo todos también pienso hicieron que eso. lleva una gran verdad, Mm, porque normalmente te rodeas de las personas con las que compartes tus principios, tus valores, igual que en el trabajo, porque si en el trabajo, como en un lugar decía, si tú vas a ser corrupto o vas a robar o te obligan a robar, te sales pues del trabajo. Es lo mismo. Entonces, normalmente estás con quien es tu igual. así es. Hay Bien ahí. refranes certeros. Eso sí podemos. Yo uso mucho otro refrán de mi abuela. No hay que vender la piel del oso antes de haberlo cazado. Cada vez que escucho que vamos a perforar un pozo de yacimientos que va a tener tanto TCF y eso significa tanto IDH, tanta regalía, etc. Antes de cavar ya están repartiendo el dinero. No puede ser, ¿no? Entonces no hay que vender la piel del oso antes de haberlo cazado, ¿verdad? Claro. Sí. Realmente
Hay otro que se aplica también al momento en que vivimos, que es en boca del mentiroso, hasta lo cierto se hace dudoso. Eso. Mm. Creo que No la verdad, hay, sino cómo se vende, ¿no? Cómo se vende. Y ese de más vale pájaro en mano que ciento volando. ujú, Yes. Esa es la prudencia, ¿no? Sí, Mejor sí, pájaro en mano que cien, que fantasías, utopías, mi miedo. sí, así es. Perro que ladra no muerde. Porque ya mordí. Yo siempre pregunto, ¿ya mordido? ¿Mm? Ya no necesita más. Morder más. Y mi abuela le decía a los nietos que se casaban de cuidar el cirio, que la procesión es larga. Uy, No vamos a interpretar qué significa, ¿no? otro bonito, al mal tiempo, buena cara. Nada. Al mal tiempo. Decir, al mal tiempo político-social de Bolivia hoy, buena cara, ¿qué vamos a hacer? No. Muy difícil. bien Qué difícil difícil. ese refrán, Mechi. Sí, muy Bien difícil. difícil. Esto también les va a gustar. El que roba poco va a la galera. El que roba mucho hace carrera. Carrera Wow, es, ir a remar en los barcos, ¿no? está duro. El que roba poco es condenado a ir a remar en los barcos oceánicos. El que roba mucho hace carrera. Eso es. No El hay que poner hábito no los hace al huevos monje. en la misma canasta, dice. Ah, sí. ¿Cómo? ¿Qué? No hay que poner los huevos todos en una misma canasta. Eso. Eso es. Pero Eso se si aplica mucho en quieres hacer finanzas. tortilla, hay que ponerlo en la misma olla. Sartén. Ese Carolita se aplica en otros tiempos porque ahora no hay huevos. Eso sí, la Dos. cola está muy grande, 2 cuadras. Uno interesante de mi abuela, que parece egoísta. Hay que sostener la viga grande, que la viguita se apoyan en ella. Eso lo decía a propósito de una vecina que durante la guerra, cuando conseguía comida, la tajada más fuerte era para ella y después le daba Pucha. poquito a sus hijos. Pero la filosofía era esa, hay que sostener la viga grande, porque si yo no me sostengo, no puedo conseguir comida para ellos, ¿o no? Sí. Sí. Creo que es bastante inteligente eso, ¿no? Hay uno que me recuerda, que dices, Francesco, guarda el centavo que el peso se guarda solo. Ah, estas. Claro, cuando se Sí. tiene poca plata hay que saberla administrar bien. Sí. El Bueno, hábito no hace al monje. ¿mm? El hábito no hace al monje. El hábito no hace al monje, sí, eso. Ni a la monja. Ni a la monja. Me De hace todas maneras, recuerdo ellos pueden tener su propia vida, sí. Así, a tu váyanme abuela y a mi pasando abuela. como tarea, algunos refranes que utilizan, ¿no? No simplemente ir a buscar que existen, No, ¿no? no. Que utilizan, ¿sí? Cada loco con su tema. Así Ujú. es. Herrero, Lara. cuchillo de palo, cuando no, no. Sí. Otro que hay, Vaya. Francesco, es en la casa del herrero, cuchillo de palo. Eso. Sí. Sí, eso es lo que decía. Y a raíz, y Esa también era la idea entonces. quisiera opinar, Francesco, acerca de lo que ¿Quién habla eres? Colette. Nora, ¿quién Yo soy eres? Rory, yo ¿Eh? soy Rory, Ah, Rory. Rory. Eso. Sí, Hubo buenas intrascendental, sí. noches. Sí, no Rory. hay cuándo pues me lo arreglen eso. Bueno, lo que yo quería comentar es que Colette, ¿cómo habla entonces de la corrupción y de la gente que ponía de los reyes y todo a sus gentes y de todo lo que pasa ahora, ¿no? Todo lo que Así es. estamos pasando en el gobierno, lo que pasa, la corrupción en todas partes, Los en todo el dirigentes mundo. de los movimientos, los más corruptos, los más...
mentirosos están allá. Eso es. Por eso tenemos problemas, Sí, ¿no? muy interesante y muy lindo Pero que, en todos bueno, los desde tiempos es lo mismo, entonces. ¿no? En todos los tiempos es lo mismo. Uno se Así es. entera de sus amigos, de sus conocidos, Sí. de gente leal, ¿no? A un político le preguntaron una vez, ¿cuál es la virtud que usted aprecia más en sus colaboradores? Uno pensaría que contestó la inteligencia, la competencia, la capacidad de trabajo. No, la lealtad, ¿no? Mientras nos movamos en esos esquemas, no vamos a avanzar mucho. Así es. Bueno, tienen para reflexionar, Así es. ¿eh? Pero, Y revisar algunos pero de los antes, refranes que alguna Claro. vez utilizan. pero Esto sería antes de todo para despedir, hoy. Más tarde les voy a mandar. Cierro aquí la no, pero grabación.